Y eso hizo que se transforme en el Día de Defensa, el del hincha de Defensa y Justicia. 3 de junio del 2006, aquel día, Defensa y Justicia estaba casi al cierre del partido, 3-1 abajo, con Morón, el gallito Morón. Sobre la hora se produjo un descuento, había que empatar para no descender. Y en el alargue finalmente Defensa y Justicia a través de Miralles hace un golazo, una jugada de aquellas que le aseguró la permanencia en la categoría en ese momento en el Nacional B. Iban a descender a la B y después se comienzan los grandes logros de Defensa y Justicia, pero entonces ese logro deportivo, esa permanencia, esa heroica remontada transforma en que hoy sea el hincha de Defensa y Justicia. Nosotros tenemos aquí un archivo histórico. El que relata es el periodista deportivo, relator, que sigue todas las alternancias de los partidos de Defensa y Justicia de local y de visitante. Es Claudio Blanco, de la cadena verde-amarilla del Gol. Y aquel 3 de junio del 2006, así relataba ese momento inolvidable, el tercer gol, el del empate y la permanencia. Acaba de descontar el tanteador Defensa, viene el pelotazo largo, le pone dramatismo al partido Defensa, pero no sé si va a tener tiempo, va Rubén Darío Ferrer, cayó Ferrer, le queda Vega, foul para Defensa, es la última, es a todo o nada, tiene que ir errando, así va a pegarle Moles, ¿quién va? Rubén también esta pelota, así va a correr nuevamente para pegarla hasta el Sapo Cuartas, que no sé qué andaba haciendo por acá. Roberto Oste también anda por ahí. Va Roberto Oste, va todos los fantasmas vivos y los que ya no están de Defensa a meter presión en la última pelota. Está todo nada, señoras y señores, y va a quedar para morir de pie o para hacer la heroica. Señoras y señores, 49 minutos. Según mi tiempo, ya estamos en tiempo cumplido. Todo Defensa está Hernando, va al área. Todo Morón defiende. O se queda Morón, o sube Morón, o se queda Defensa. Va todo Defensa. Señoras y señores, el milagro se posa, hay un aura acá en Florencio Varela cuando nadie ya pensaba llegar con una mínima esperanza. Morón no lo puede creer, va a cantar el gallo en el albo, volará el halcón. Va Miralles, todo Morón está haciendo barrera. Hasta la intendencia vino, Miralles va, es la última. Miralles tiró, ¡gol! ¡Gol! Histórico Defensa, mantuvo la categoría, lo más histórico que se conoce en el fútbol del ascenso. Golazo de Defensa y Justicia, la última pelota mantiene la categoría. Señoras y señores, Miralles, póngalo arriba, hay un expulsador a Adrián Guillermo. Defensa lo ganó en el último suspiro. El mejor regalo que tuvo este año Varela se llama Ezequiel Miralles. Va a terminar el partido. Heroico y milagroso. Defensa se queda en el Nacional B. Va a terminar el partido. No lo puede creer Miralles. No lo puede creer Morón. El más agónico gol de todos los tiempos está acá. Más agónico que el de Nievas. Así tenía que estar Defensa sufriendo. Así se tenía que salvar. 3-3 el partido. Defensa mantiene la categoría. Muy bien, allí estaba el relato histórico de Claudio Blanco por el Día del Hincha de Defensa y Justicia, que es hoy, 3 de junio, que lo conmemoramos porque aquel día del 2006 se produjo esa remontada increíble. 3-1 perdía sobre el cierre del partido frente a Morón y
se produjo una remontada tremenda. Digo, el descuento de Ramírez y después el golazo de Miralles en la última jugada de ese encuentro que aseguraron la permanencia en la categoría y quedaron grabados en la memoria colectiva de los fanáticos a través de este relato que acabamos de escuchar del periodista y relator Claudio Blanco de la cadena Verde Amarilla del Gol. Con él estamos en comunicación para recordar este día, para conmemorarlo. Claudio, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, José? Buen día, ¿cómo va eso? Pero cada vez mejor, ¿eh? Qué bueno, ¿en qué país estás? Decime que voy. Claudio, bueno, Día del Hincha, acabamos de escuchar tu relato que aparece como histórico, como un registro histórico, pero además emocionante de aquel día que fuiste, que presenciaste, ¿no? Esa remontada increíble que convirtió finalmente a este Día del Hincha. Sí, vos sabés que hay muchos, más allá de la emoción, ¿no? Que se puede vislumbrar quizá en el relato, son esos relatos que después lo escuchás y técnicamente son un desastre, pero que te invade la emoción, y ahí contra eso no podés escapar. Y hay muchos lado B, porque en esa transmisión, buena parte, el partido para que, a ver, las nuevas generaciones, ¿sí? Para los que no se recuerdan, obviamente, que son las generaciones como las nuestras, había en ese momento un reglamento deportivo, por si no lo explicaste, que hacía que uno de los mejores de la primera B jugara con uno de los peores de la B Nacional, por ejemplo, y se llamaba promoción. Pero el de la B Nacional tenía una ventaja deportiva. Si empataban ambos partidos, se permanecía en la categoría. Todo otro resultado hacía que descendía el de la categoría superior y ascendía el de la categoría inferior. Habían empatado 1-1 el partido de ida y por lo menos había que empatar el partido de vuelta. Por lo menos. Claro. Bien. Situate este momento, ¿no? 90 minutos del segundo tiempo y el partido va 3-1 a favor de Morón. Mamita. Para darte... Claro. Yo en ese momento lo que hacía, porque estábamos hablando de una época sin redes sociales, con muy pocas emisoras, ese partido era televisado por Teis Sport, pero teníamos muchas radios encendidas. Claro. Yo lo que decía era, por favor, mantengan la calma, si volvemos a la B Metropolitana, no es tan grave. Ya anunciabas. Claro, estaba así, ¿no? Sí. Ese era mi objetivo, digamos, que no invadan, que no nos suspendan la cancha, que no haya violencia. Había las dos parcialidades, la de Morón en el Arco del Matadero y la de Humahuaca estaban los hinchas del DF y las plateas. Claro. El árbitro adiciona 3 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Pensé que eran más, claro, eran 3. 3 minutos fueron. No, ahora te explico por qué fueron más. 3 minutos fueron la adición. El árbitro dice 3 minutos más. ¿Y cuántos goles faltan? 2. Estamos hablando de una cosa imposible. Termina esa adición, digamos, y viene un córner y un descuento de Ramírez. 3-2. Claro. Marcos Ramírez. Bueno, en ese momento casi ni se grita ese gol, porque imagínate que ya todo esto había pasado un minuto por lo menos había consumido, y el público de Morón se sube al alambrado. De los 3 minutos adicionados, poner que faltaran 2 con toda la furia. Se sube el público al alambrado, el árbitro para el partido. Dijimos, ya está. O sea, si se suspende el partido en ese momento, porque el público de Morón no se baja del alambrado, ¿se va a jugar se va a reanudar el partido en 2 tiempos de 1 minuto? Claro. No. Se termina. Y descendimos. ¿Qué hizo el público de Morón? Ya está, le decían los jugadores. Ya termina el partido, bájense. Y se bajaron. Se bajaron. Cuando se bajan, se reanuda el partido y viene la jugada del tiro libre y el gol que acaban de escuchar. Ese es uno de los lados B que tiene todo este momento que lo hizo tan especial, José. Claro. 3 minutos y bueno, menos si faltaba ese gol. Vos contabas recién, Claudio, que ya por lo menos atajaba, no hagamos despelote, no hagamos lío. ¿En algún momento de ese relato que estamos escuchando dijiste, ¿esto se transforma? ¿Esto lo damos vuelta? No, yo no tuve. No. En ese momento no.
Vos sabés que lo tuve unos años después, en 2011, es otra historia, también necesitábamos salvarnos de ir a la promoción, y con goles de Emiliano Romero le empatamos también acá a Rosario Central. En ese momento creo que dije, si lo empata lo gana, y después lo dio vuelta el partido, bueno. Pero en ese momento la verdad estaba todo, es más, estaba todo dado como para que descendamos, porque habíamos jugado mal, digamos, de una campaña floja. Mal. Claro, y mucha gente, después me empiezo con parte de estos lado B, mucha gente se había retirado ya, con el 3-1 se había ido a la casa. Hay anécdotas que cuentan que se fueron a dormir la siesta, que cuando se levantan, qué sé yo, de repente un hincha y la mujer le dice, che, felicitaciones, ¿de qué si descendimos? No, ¿qué descendimos? Dice, 3-3 el partido. Bueno, y así de esas historias miles, montones, pero la verdad que el clima estaba como de descenso, José. Claro. Eso lo tengo muy presente, por eso el golpe tan emocional, tan de golpe, con un tiro de parte que son de esos que salen 1 en 100, claro, porque también hay que decir la verdad, ¿no? Pero fue un golazo. Fue un golazo, y después la anécdota que nos cuenta siempre el propio Miralles, y nos cuenta el negro Sacone. El negro Sacone agarró la pelota, se ve en la imagen, y le iba a pegar él. Y le dice Miralles, no, negro, déjame a mí. Ustedes traten de tapar al arquero. Traten de que el arquero no vea. Y menos mal que le hace caso, porque negro Sacone era jodido. Y le hizo caso. Y fueron todos a tapar al arquero en una barrera, lo tapan y obviamente después había que invocar el golazo que se mandó Miralles, ¿no? Claro. Y vos sabés que en ese transcurrir de fiesta y de mi relato, se viene, no me acuerdo, le decían el Escobillón, que jugó en Boca, un jugador de Morón, casi convierte el 4-3. Pero bueno, una historia oculta esa. Sí. No la queremos ver por las dudas. Bueno, no, ya está. Queríamos recordar este día. De ahí, ese festejo, esa conmemoración, después siguió o se repitió con el ascenso, más o menos, Claudio. Sí, yo creo que sí, o sea, se puso un grupo de hinchas de Peñas, decidieron poner el 3 de junio como el Día del Hincha, que está bien, porque me parece que fue después de la década de los ascensos de la década del 80 y de aquel ascenso del 97, el del 2006 fue una emoción muy grande, porque justamente por esto que te explicaba. Y a partir de allí hay un antes y un después, qué sé yo, las cosas de la vida, Defensa se mantiene en la B Nacional, se salva el descenso de nuevo en 2011 y a partir de ahí arranca todo el caminito que desemboca en el 2014 en el ascenso a Primera División. Así que creo que es un punto de inflexión, ¿no? De un festejo dramático que de a poco, con el transcurrir de los años, se fue dando en festejos positivos, ¿no? O sea, no tan dramáticos. Claro. Bueno, gracias Claudio por contarnos esto que viviste, que relataste, escuchamos aquí el relato. ¿Desde cuándo transmitiendo a Defensa y Justicia? Relatando desde el año 93 como relator, pero cubriéndolo desde el año 91 eran las temporadas en ese momento, para Radio Cable Florencio Varela, una radio que tenía el Loco Zucca, frente a los viejos bomberos, donde está el bingo ahora. Eso sí, lo tenemos que explicar, Claudio, porque era una radio por cable. Imagínense cómo era la situación, que era una radio por cable. Sí, era una radio, era un cable que tiraba el mismo Zucca, los comercios le pagaban y ponían un aparatito que era un parlantito con un encendido y un volumen. Y si no, tenías que ir a la peatonal, hoy peatonal, en ese momento no era peatonal, se estacionaba a 45 grados Monteagudo, que estaban los parlantes en la calle. Bueno, ahí empecé como vestuarista, relataba un uruguayo, Miguel Pilón. Ahí empecé como un vestuarista, así que estamos hablando de mucho tiempo. Yo era muy pibe, tengo 50 años, pero en ese momento era muy pibe, ya cubriendo Defensa. Bien. Gracias, Claudio, te mando un abrazo, muy amable. Abrazo grande. Chao, José, gracias. Claudio Blanco es periodista, relator deportivo y nos contó ese día memorable en que Defensa y Justicia empatan un partido, se queda en el Nacional B y se transforma finalmente en el Día del Hincha de Defensa y Justicia, 3 de junio del 2006.
Bueno, pero Manuel Belgrano, en el día en que conmemoramos su nacimiento, también fue abogado. Antes de empuñar el sable, justamente ejerció esa abogacía. Después fue periodista también. Y desde el escritorio, en el consulado, escribió ideas de patria, como decíamos, de industria y de justicia que bien vale la pena tener hoy en cuenta. Y esta samba lo llama El heroico abogado y es de Gabriel Eugenio Pérez Lucena.